Bueno, y hágame un favor, cuéntele de allí 2 segunditos al que está a su lado. ¿Usted a qué le tiene miedo? No sé, ¿quiénes le tienen miedo a las cucarachas? ¿A los ratones? Cuéntele el del lado, ¿a qué le teme usted? ¿Cuántos con miedo a las alturas? ¿Al avión? Ay, me quedo encerrado en un ascensor. ¿A qué le tiene miedo usted? Haga el ejercicio de contarle al de al lado. No, yo tengo miedo a morirme. Tengo miedo a la enfermedad, a la vejez. Tengo miedo a la gente, me da terror hablar en público. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Ya hizo el ejercicio? Vamos a ver estas entrevistas que estuvimos haciendo afuera. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿A las alturas? ¿A algún animal? ¿A la oscuridad? Le tengo miedo a hablar en público, A hablar en público. ¿Y tú qué has dejado de hacer por ese miedo? salir en actos cívicos, en presentaciones en la universidad. Súper. ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad. ¿Y tú qué has dejado de hacer por miedo en tu vida? ¿Qué no te atreves a hacer por miedo? No salir de mi cuarto en la noche. Gracias. Yoli, ¿tú a qué le tienes miedo? Al fracaso, ¿Y tú qué has dejado de hacer por ese miedo? de emprender nuevos proyectos. Tengo miedo a que se dañe, se dañó. Bueno, miren, el niño nos decía que tiene miedo a la oscuridad. Y ella le preguntaba, ¿y qué has dejado de hacer por miedo? Dice, salir de mi cuarto. Entonces usted se imagina toda la noche usted con sed, encerrado en el cuarto porque usted tiene miedo a que en el camino se le aparezca el ñau pelú. ¿A cuántos les pasó lo del ñau pelú? A uno de niños lo asustaban con eso, ¿no? Y de pronto crecimos con esos temores. Hemos titulado este mensaje de hoy, La cárcel del temor. Deuteronomio 31:6 dice, esfuércense y sean valientes, no tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Sean valientes, no tengan temor ni se aterroricen. Y cuando vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el Señor le reiteraba una y otra vez a su pueblo, no teman, yo voy con ustedes. No tengan temor, que mi presencia va con ustedes. De muchas maneras el Señor se lo decía y lo repetía. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que nuestro corazón es temeroso, ¿cierto que sí? Nuestro corazón va a tener temor. Entonces Dios se lo repite a su pueblo, nos los repite a nosotros y nos recuerda, yo estoy con ustedes. Qué lindo, el Señor te está diciendo, no temas, yo voy contigo. Eso es lo que el Señor hacía. Uno de los beneficios que nosotros recibimos al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que ahora se nos ha dado un espíritu nuevo. Y dice el Señor que es un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, podemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y ese Espíritu nos da poder. Quita de nosotros la cobardía. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces, si Dios no es la fuente, si Dios no es el que te da el espíritu de cobardía, entonces ¿quién te lo da? Satanás es la fuente del miedo. El espíritu de cobardía no viene de Dios, viene de Satanás. Parece inofensivo una obra de Satanás, pero esa obra de Satanás tiene un propósito y un objetivo, y es impedir que tú tomes las decisiones, que tú hagas y que tú llegues a ser la persona que el Señor quiere. Que tú salgas del cuarto a tomarte el vaso de agua, que te subas en el ascensor, que hagas el viaje de 36 horas al otro lado del mundo, si ese es el plan que Dios tiene para ti, si te da miedo un ascensor, que hables en público, si ese es el don y el talento que el Señor te entregó. Y hágame un favor, 2 segunditos para que le cuente al de al lado, ¿qué has dejado de hacer por temor? ¿Qué has dejado de hacer por temor? No sé, emprender un negocio, cambiarte de casa, de ciudad, montarte en ese avión 36 horas. ¿Qué más? ¿Qué has dejado de hacer por miedo? El miedo es como una cárcel, te mantiene limitado.
encerrado. Cosas que no te has atrevido a hacer por temor. Dios no quiere que nosotros estemos presos en ese temor. Recuerde, el temor se puede convertir en una cárcel porque nos detiene, porque nos paraliza, porque nos encierra, porque nos hace estar en nuestra zona de confort. Nunca salgo de ese lugar. Y porque en ese lugar yo me siento seguro. Y no es así, porque el Señor dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El principal objetivo del temor es impedir que tú des los pasos de fe que te van a llevar al destino que el Señor diseñó para ti. Yo aún recuerdo el momento en el que Dios me habla y me dice que deje mi trabajo para servirle tiempo completo. Tuve mucho temor porque era renunciar a lo que yo sabía hacer, para lo que me había preparado como abogada en ese tiempo y emprender algo que yo no sabía qué me esperaba. Y no fue fácil, pero Dios afirmó mis pasos, su palabra estuvo, su espíritu estuvo y ya llevo 10 años sirviéndole a Dios de tiempo completo, habiendo dejado mi carrera y Dios me ha fortalecido. Hoy sé, ya tengo la seguridad de que escogí lo mejor, de que amo hacer esto, lo amo más de lo que hacía antes, así que Dios no se equivocó. Pero recuerda, el temor te va a impedir tomar los pasos de fe que te quieren llevar al destino que Dios diseñó para ti. El principal objetivo de Satanás es ese. Quiero contarte de 2 personajes en la Biblia que enfrentaron unos retos y unos desafíos que dieron temor. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 12, te lo voy a resumir, el Señor se le aparece a Abraham y le dice, bueno Abraham, empaca todo, despídete de tus parientes, porque te voy a llevar a otra tierra, a una tierra que te mostraré. Póngase en los zapatos de Abraham, que el Señor se le aparezca a usted y le diga, bueno, empaca todo, que mañana nos vamos. Despídete de tu familia, de lo conocido, de lo que tú sabes hacer y vamos para una tierra desconocida. ¿A cuántos de ustedes les daría temor? Es un reto fuerte, ¿cierto? Era un desafío. Pero si Abraham hubiera sucumbido ante el temor y él hubiera obedecido al temor, él no sería llamado el padre de la fe. Y Dios no hubiera constituido su nación, que el pueblo de Israel tiene su origen desde la familia de Abraham. Nosotros por la fe tenemos esa descendencia. Entonces Dios está esperando que nosotros seamos capaces de creerle, de obedecerle y de vencer el temor. Lo mismo le pasó a Josué. Si usted lee finalizando Éxodo, Moisés se muere. Y el Señor empieza a Josué capítulo 1 y le dice, Moisés ha muerto. Como algo que Josué no sabía, ¿no? Y Josué le dice, Señor, ya sé que se murió. Pero el Señor le dice, bueno, Moisés se murió y Josué, tú eres el sucesor. Tú eres el que tienes que llevar este pueblo a la tierra prometida. Y Josué, que era alumno de Moisés, ya sabía lo terrible que era ese pueblo. Terco, rebelde, quejoso, que nada lo satisfacía, que no le creía a Dios. Y usted lee en todo el capítulo 1 de Josué, el Señor diciéndole, no temas Josué, yo voy contigo. Solo sé fuerte, sé valiente. Y el Señor animándolo como para que él no dijera, no Señor, yo no voy a ser el que va a llevar este pueblo. Y el Señor lo animaba y le decía, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No temas, yo te voy a dar éxito. Qué lindo Dios, ¿cierto? Haciéndonos barra. ¿Cómo está Dios al lado de nosotros? Dale, yo voy contigo. Dale, no temas. Yo soy escudo alrededor de ti. Y me encanta la promesa que el Señor le hace a Abraham. Y le dice en Génesis capítulo 15, verso 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será muy grande. Qué lindo, ¿no? Dios te está diciendo, mira, ¿sabes? Tienes que vencer el temor. Porque te espera un galardón. O sea, Dios no te está diciendo, vence el temor y no vas a recibir nada. Lindo Dios que sabe que nos movemos por eso, ¿cierto? Nos movemos por los premios. Y te está diciendo, dale, vence el temor porque te espera un galardón grande. Y a Abraham le esperaba una gran recompensa. Y la recibió, ¿verdad? Ser llamado el padre de la fe. Entonces el Señor está esperando que nosotros como sus hijos venzamos el temor. ¿Qué es el temor? En términos así muy rápidos. Viene del griego probos, que significa aquello que provoca que una persona huya. Probos
en griego que significa que algo que hace que una persona huya. Entonces, cuando Dios te está diciendo no temas, te está diciendo no huyas, no corras. Así que cuando el Señor te está dando la orden y te está diciendo no temas, yo estoy contigo, el Señor te está diciendo quédate firme, enfrenta lo que tengas que enfrentar, pero no corras. Diga conmigo, no huyas, no corras. El Señor quiere que tú lo enfrentes. Cuando Dios te está diciendo a ti que te quedes firme, que tú enfrentes lo que está pasando, que no te escondas, que asumas los retos, el Señor te está diciendo, cuenta que voy contigo, cuenta que tú no vas solo. Si tú te atreves a estar firme, a dar los pasos, yo voy a estar contigo. Éxodo 14:13. Y Moisés le respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. La otra versión dice, ustedes se quedarán tranquilos. Pero el Señor le está diciendo, estén firmes y verán la liberación del Señor. Más o menos imaginemos la historia. Dice que venía Egipto, los ejércitos de Egipto en sus carros, en sus caballos y venían contra el pueblo de Israel. Y Moisés le ora a Dios y el Señor le dice, no huyan, no corran, estén firmes que yo voy a salir a combatirlos. Entonces imagínese usted rodeado de ejércitos que vienen contra usted y el Señor le dice, ojo, no corran, estén firmes y verán la salvación. Se necesita fe para eso, ¿cierto? Pero el Señor quiere que nosotros no huyamos. Y usted dirá, ¿y cuándo huyo yo? A veces tienes un jefe difícil y renuncias al trabajo. Se pone complicada la cosa y mejor te vas. Ay, no, yo no vuelvo a insistir más, yo no voy más allá. Eso es lleno de problemas. Recuerda, el Señor no quiere que huyas, Él no quiere que corras. Él quiere que tú lo enfrentes porque Él va a estar contigo. ¿Cuál es la definición bíblica de miedo? Cuando 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos está definiendo el miedo como un espíritu. El temor es un espíritu y como no viene de Dios, es un espíritu que viene del maligno, de Satanás. El miedo es un espíritu maligno que quiere obrar en nosotros, que quiere traer terror, que quiere traer aflicción. Recuerde que el objetivo de Satanás es que nosotros no crezcamos en la fe, que no le creamos a Dios, que nosotros no testifiquemos del Dios de poder que tenemos. Entonces Él quiere mantenernos en la cárcel, metidos en un cuartico, que le tengamos miedo a todo. Yo no sé cuántos crecieron con una mamá con miedo. Ay, no, usted no vaya al paseo porque allá ocurren accidentes. No, eso no vaya a Coveñas porque se ahoga. ¿Sí? Como un señor que le decía a su hijo, y se va toda la familia de viaje en el mismo avión. ¿Usted cómo hizo eso? ¿Por qué no mandó a los niños en uno, la mamá en otro y usted en otro? Porque el Señor le tenía pavor a los aviones. ¿Y qué tal uno viviendo con esos temores? Pero eso mismo hace el diablo. Recuerde que Satanás no puede matarnos. Él no puede tocar nuestra vida. La Biblia dice que Jesús venció y tiene las llaves de la vida y de la muerte. Satanás no nos puede matar. Pero como no nos puede matar, nos quiere hacer la vida cuadritos. Y entonces nos aflige, nos agobia, nos aterroriza, nos petrifica. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos de hacer por temor? Yo solo pensaba en ese niño encerrado toda la noche en su cuarto a oscuras. Y aún de adultos. Hay adultos que quieren dormir con la luz encendida. Hay adultos que después de que llegan a su segundo piso o están encerrados en su cuarto no se caminan la casa. O aún, miren, hay personas que nunca han viajado a otro país ni fuera, ni aún en el mismo Colombia porque le tienen miedo a los aviones. Tantas cosas a las que les tenemos temor, pero allí nos ha tenido Satanás escondido. Temor a las malas noticias. Hay gente que nunca va al médico porque cree que cuando va a ir le van a dar un diagnóstico y se va a morir. Entonces hay gente que prefiere, no, yo mejor no voy al médico porque así yo siempre creo que estoy sano. No, de pronto usted pudo interrumpir a tiempo una enfermedad grave. Hay gente que le tiene miedo al odontólogo, ¿o no es así? Temor a las operaciones, temor a hablar en público. Mire, un temor que se vuelve, recuerde, una cárcel. Y recuerde que cada vez que estamos bajo ese temor, estamos bajo la influencia de Satanás. Hay gente que tiene temor a la muerte, temor a quedarse solo, temor a envejecer, temor a que la plata se le acabe y eso le pasa al tacaño, ¿o no es así?
Ese tacaño que cuida y cuida y cuida esa plata y le llegó el ladrón y se le llevó todo. Tenemos esos temores y el Señor no quiere que vivamos presos de esos temores. Hay algo muy importante que me llamó mucho la atención del tema del miedo, y es que en resumen estamos diciendo que el tema del miedo o el temor opera en nosotros causando que nosotros huyamos de mayores responsabilidades. Una persona con miedo nunca asume una mayor responsabilidad, es decir, no pasa al siguiente nivel. Conocí una persona que me dijo, mire, propusieron el puesto de gerente. Yo le dije, ¿por qué no te postulaste si tú eres el asesor que sigue ahí? Has estado por años hasta de gerente encargado y te dieron la oportunidad. Ay, no, porque ya yo averigüé que el gerente de zona que me pusieron dice que es terrible. Imagínense, por miedo a eso no se postuló al puesto que el Señor tenía para él. Temores. Y yo le decía, ¿y tú no crees que Dios es capaz de darte gracia con ese jefe? Que aún si te hace la vida imposible, el Señor lo quita. Pero es tener la seguridad de que aunque enfrentes cualquier situación, Dios va a estar contigo. El Señor no te va a dejar. Entonces recuerda, el temor hace que tú no asumas mayores responsabilidades. Cada año nosotros llamamos para el liderazgo en la iglesia. Y hay personas que nos dicen, no, mire, yo no puedo, a mí me da miedo, yo no tengo tiempo, este año voy a hacer una especialización, y no asume una mayor responsabilidad con Dios por temor. Y puede estar ocurriendo en nuestra vida. Yo hablo con muchachos llegando a 40 y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no te has casado? Ya estás en edad de casarte. Ay, no, es que a mí me da miedo. Mire, yo no he tenido un trabajo estable y pensar que voy a sostener una familia y no voy a tener con qué darle de comerme, es terrible. Digo, no, tu confianza tiene que estar puesta en Dios, porque nadie tiene un puesto de trabajo en la tierra escriturado, ¿no es así? ¿Qué tal que usted tuviera asegurado eso? No, mire, cásese que aquí tiene un puesto de 50 años con este sueldo. Entonces es por fe. Dios no quiere que vivamos en esa cárcel de temor. ¿Cómo enfrentamos el temor? Te voy a compartir 4 claves bíblicas de cómo enfrentamos el temor. Recuerda, el temor no va a desaparecer como arte de magia. Al temor hay que enfrentarlo. Y dígale a su vecino, hazlo, aunque sea con miedo. Porque es que si no lo haces con temor, nunca lo vas a hacer. El temor va a estar. ¿Listo? ¿Cuántos no se han subido en una montaña rusa? ¿Cuántos no se han tirado de un paracaídas? ¿Qué cosas te ha impedido hacer el miedo? Todavía me acuerdo. Bernardo y yo tuvimos la oportunidad de estar en París, y cuando estamos subiendo en la Torre Eiffel, yo esperando llegar hasta la cúspide. Y cuando ya el ascensor me para y me dice, usted se baja aquí, yo le digo, ¿yo por qué estoy en la mitad de la Torre Eiffel y no arriba? Y me dice, Bernardo, yo compré hasta aquí porque me da miedo estar allá. Yo, no puede ser, yo quiero ver allá todo París desde allá arriba. Y yo le dije, la próxima vez que yo vaya a París, tú me esperas allá abajo y yo te saludo desde allá arriba. Pero como una manera también de desafiar nuestros propios miedos. Usted tiene que darse la oportunidad y de saber que usted con Dios lo puede hacer todo. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo recuerdo que cuando yo empecé la carrera, empecé a trabajar, que después que terminé la carrera, uno sale a la universidad y no sabe nada, ¿cierto? Como que no tiene la experiencia, y a mí me ofrecían empleos de cosas muy especializadas y me decían, ¿tú te atreves a defender a fulano? Y era un caso terrible, penal. ¿Tú te atreves a ir a defender a fulano a una audiencia? Y yo le decía, mire, yo no sé, pero yo me pongo a estudiar. Y yo me acuerdo que eran 2 noches o 3 noches estudiando hasta presentarme a la audiencia, y Dios me ayudaba. Y así yo cada reto que enfrentaba, aunque no supiera, Dios iba conmigo. Entonces usted tiene que creer que el Señor le va a ayudar en cada momento. ¿Cómo vamos a enfrentar el temor? Lo primero, enfrente el temor con la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que leer Biblia, estudiar la palabra y meditar. Y algo más importante, empezar a escribir. ¿Cuántos escriben versículos en sus noticas? Los ponen en grande. Usted necesita escribir las palabras que le van a ayudar en esos momentos difíciles. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada. Es decir, que cuando tú lees Efesios 6 y el apóstol Pablo te está diciendo que vamos a enfrentar una batalla y te dice que te pongas la armadura de Dios, en esa armadura tienes un arma que es con la cual tú te puedes defender. Es la palabra de Dios. Tienes que sacar tu espada.
Satanás opera el temor en tus pensamientos, ¿cierto que sí? Te trae argumentos, te vas a morir. Si te subes en ese ascensor te vas a quedar encerrado. Todo lo trabaja en la mente. Ay no, ahora fuiste a ese médico, te van a dar un diagnóstico negativo. Ahora te va a salir tal cosa. Todo lo trabaja con ideas en la mente. ¿Dónde opera el temor? En la mente. ¿Y cómo lo vas a atacar? Con la palabra de Dios, porque vas a romper los argumentos que son contrarios a la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Dice, destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es con la espada que podemos vencer el temor. Cada vez que venga el temor a tu vida, tiene que venir la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No, mire, yo cada vez que voy a ese lugar me enfermo, porque allá hay demonios, allá hay de todo. Yo le dije, no, es que la Biblia dice que es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Tienes que declarar la palabra y creerla. Eso es lo que el Señor quiere. Y te comparto estas dos espadas. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Su salvación, mi salvación de Él vendrá. Ninguna arma que se forje contra mí prosperará. Es decir, la gente te puede maldecir, te pueden echar los baños, los riegos, te puede venir la brujería. Sí, hará cualquier efecto, pero no te puede matar, porque mayor es el que está en ti. Porque ninguna arma contra ti prosperará. Esa es la palabra que el Señor quiere que tú tengas. Y primera de Juan 4:4. Venceré sobre todo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que tengas la palabra para que puedas enfrentar los ataques del enemigo en tu mente que te quieren tener con temor. Segundo, enfrenta el temor aceptando el amor de Dios. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Él te dice que ahora eres hijo de Dios. Y ese Padre que tú tienes ahora cuida de ti porque te ama. Y dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo lo que más amaba por nosotros. Que cómo no nos dará todas las demás cosas si ya nos dio lo que más amaba, que era su Hijo. Entonces, una de las maneras de enfrentar el miedo es reconocer que tenemos un Padre que nos ama, que somos su propiedad y Él no nos va a abandonar. Primera de Juan 4, voy a leer el versículo 15 y el 16 y luego el 18. Primera de Juan capítulo 4, verso 15. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Verso 18. En el amor, en este amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dígalo conmigo, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dele un codacito al de al lado, dígale, el que teme no ha conocido el amor de Dios. El miedoso no cree que Dios lo ama. ¿Listo? ¿Cuántos miedosos? No le tendré temor a nada, porque tengo un Padre que me ama. Tengo un Dios que me cuida. ¿Qué es eso que yo no voy allá porque allá todo el mundo se muere? ¿Qué es eso que yo no hago eso porque allá todo el mundo le va mal? No, le irá mal a los demás, pero a mí no, porque yo soy el Hijo de Dios. Esa es la fe que el Señor quiere que tú tengas. No, eso no te metas a esa materia porque ese profesor es cuchilla y todo el mundo le pierde la materia. Que he escuchado a los chicos de aquí que me sé el nombre del profesor en el semestre que es y veo a todos los médicos aquí sufriendo de eso. No te preocupes que Dios está contigo. El Señor te da la gracia. Y hemos orado por ese hombre que está que conoce de Cristo ya. Entonces, Dios va a estar contigo en ese momento. Pero recuerda, la manera de vencer el miedo es que tú disfrutes del amor de Dios. Que tú sepas que tienes un Dios que te ama, que te conoce con tu nombre, que conoce tus circunstancias. Entonces, si tú estás en tu cama y estás lleno de miedo y te llegó una pesadilla o te llegó una idea,
de una vez, diablo mentiroso, te callas. ¿Sabes qué? Yo tengo un Dios que ya recorrió este año y me dijo que el año 2018 será un año de bendición para mí, que no tendré deuda. La promesa que Dios le haya dado, usted tiene que declararla y creer que el Señor tiene victoria para usted porque lo ama. Entonces recuerde que el que ha conocido el amor de Dios no teme. El verdadero amor de Dios en nosotros echa fuera el temor. Dios está conmigo. Y la palabra dice, ¿por qué le has de temer a los mortales? Cuando hay gente, ay, yo le tiemblo al jefe. ¿Y por qué lo estás volviendo un ídolo? Mayor es tu Dios. Por encima de ese jefe está tu Dios. Por encima del hombre está Dios, que es tu Padre y que te ama. Tenemos que disfrutar el amor de Dios. Tercero, ¿cómo enfrentar el temor? Enfrente el temor ejercitando su fe. La fe es el antídoto del temor. Realmente dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me gusta mucho cuando la Biblia nos habla de los héroes de la fe. Y queda listo allí, queda descrito lo que estos héroes hicieron por la fe. Y cómo vencieron el temor. Si hoy se escribiera de ti, ¿en qué serías un héroe de la fe? ¿Qué dirían tus hijos? Tu familia, no, ese hizo una empresa de la nada, Dios estuvo con él porque superó estos problemas. Dios quiere que tú te conviertas en ese héroe de la fe. Mire lo que dice la palabra para que usted ejercite su fe y pueda vencer el temor. Santiago capítulo 1, versos 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien la da a todos con libertad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda es como la ola del mar. Va y viene. Sí voy. Sí lo hago. No lo hago. Ese chavo no recibió nada. Porque Dios no quiere la gente que duda. El que duda no va a recibir. Recuerde que usted va a tomar decisiones, determinaciones y usted va a poder vencer el temor creyendo que Dios está con usted. Se necesita fe. Y mire cómo quedó el legado de los héroes de la fe. Hebreos 11, 33 al 34. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. ¿Cuánto necesitamos nosotros ese espíritu de valentía? Esa osadía de decir, Señor, tú estás conmigo. Creer que Dios te acompaña en todo momento. Y que es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Fe para vencer el temor. Cuarto, enfrente el temor orando sin cesar. El Señor dice en su palabra que la oración del justo es poderosa. Y que nosotros debemos orar sin cesar. Lo invito a hacer un ejercicio. Hágame un favor y se tapa la nariz y la boca al tiempo. Veamos cuánto aguantan ahí. Uy, qué fuertes, ya lo pueden hacer, ya lo dejan de hacer. Resulta que tú respiras sin cesar, ¿cierto que sí? Si tú paras de respirar, te mueres. Entonces Dios quiere que tu oración sea sin cesar. Ya nosotros respiramos inconscientemente. Tú no estás anotando cuántas horas al día respiras. Tú respiras inconscientemente. Dios quiere que tu oración ya sea inconsciente. Está bien que tú al día tienes una hora en la mañana, los que oran al mediodía, en la noche, una hora especial en la que te encuentras con Dios y haces tu oración más larga y haces tu devocional, todo eso. Pero Dios no quiere que tú termines de orar y cierres el teléfono con Él y te desconectes todo el día. Él quiere que tú pases todo el día conectado con Él, que tú estés orando en todo momento, que si vas para el supermercado, Señor, que lo que voy a comprar esté en oferta. Que si tú vas para el banco, Señor, que no haya cola en el banco. Dios, que si voy para la peluquería, Señor, que la peluquera me atienda, la que me gusta a mí. Y que si te toca la otra, Señor, que no me dañe el pelo.
O sea, que tú estés orando por todo, en todo detalle. A veces nosotros nos volvemos tan religiosos que creemos que si no oramos con largo y con tanta palabra, Dios no oye nuestra oración. Te quiero decir que la oración, cualquiera que sea, pequeña, sencilla, tiene poder. ¿Por qué? Porque se la estás haciendo a un Dios de poder. Entonces no es tu oración, es el Dios poderoso que tú tienes. Y tú puedes ir en tu carro y, Señor, protege a mis hijos. Dios, a esta hora mi hijo está presentando un examen, Señor, guíale. Que estés conectado con Dios todo el día. Que tú estás en un momento de dificultad, que viene el temor, que vas a enfrentar, no sé, un examen, una entrevista de trabajo. Dios, tú estás conmigo. Espíritu Santo, dame paz. Señor, tu palabra dice que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Que tú en cada momento estés orando. Estés orando. En el momento en que te vas a enfrentar a algo, a esas audiencias, en el momento en que estás en un examen, en el momento en que te viene la persecución. Ay, Dios mío, creo que me van a robar. Señor, pero tú estás conmigo. Miren, yo trabajé una época dura en el Cartucho en Bogotá. En esa época trabajaba como en la 10ª con 12 por allá, donde todos los días mis compañeras me robaron. Ay, me salieron con el cuchillo. Ay, me hicieron. Yo vivía asustadísima. Pero cada vez que me bajaba de lo que fuera, el Transmilenio, el taxi, lo que yo fuera, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Ejércitos de ángeles hay alrededor de mí. Y le quiero decir una cosa, duré varios años ahí y nunca me robaron. La misericordia de Dios, pero era la palabra de Dios. Y estar creyendo con la fe de que Dios va conmigo. Y estar orando sin cesar. Entonces recuerde, orar sin cesar es estar orando todo el día. No la cantidad de palabras que tú digas, sino tu corazón conectado, que Dios está contigo en cada momento. Y dice la palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Ora todo el día. Ora en el momento en que te viene la angustia, en que te viene la preocupación, en el que estás lleno de terror. Es orar. Dios está conmigo. Él me ama. Él cuida de mí. Gracias, Señor, porque aquí hay ángeles. Yo no estoy solo. Gracias, Señor, porque alrededor de mí hay muchos. Son más los que están conmigo que los que vienen contra mí. Y tú estás allí todo el tiempo cubriendo tu vida en oración. Y quiero compartirte esta bendición para que tú puedas creer que ante toda situación el Señor cuida de ti, cuida de tu familia y Dios te da la victoria. Tú puedes creer hoy que vas a enfrentar cualquier temor, cualquier fobia, cualquier delirio de persecución, cualquier paranoia, porque el temor tiene unas escalas. Que llega el momento en que enferma a las personas con ataques de pánico, con esa paranoia y ya te vuelves anormal, ya no puedes desarrollar tu vida común y corriente. Pero aún, mire, hasta el miedo más pequeño te puede tener en la cárcel de no tomar las decisiones que Dios quiere para ti. Y entonces vas a proclamar la palabra de Dios, vas a vivir con fe, vas a disfrutar el amor de Dios y vas a orar sin cesar. Y te quiero dejar esta promesa maravillosa, la está diciendo Moisés de Benjamín y la tomamos nosotros. Deuteronomio 33:12. Que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Amén. Dígalo conmigo. Yo soy el amado del Señor y puedo reposar seguro en él, porque Él me protege todo el día y descanso tranquilo entre sus hombros. Amén. ¿Cuántos van a dar esos pasos de fe? Creyendo que Dios va a respaldarlos, que el Señor los va a proteger, que esos enemigos van a huir. Y vamos a creer que el Señor va a derrotar todo gigante, porque es mayor el que está en nosotros. Le pido que se ponga en pie, vamos a orar. Y lo primero que vamos a hacer es confesarle a Dios como pecado el miedo. Porque hemos permitido que Satanás se apodere de nosotros y nos tenga encerrados sin dar los pasos de fe que el Señor quiere. Lo invito a que cierre sus ojos por un momento, si puede extender sus manos adelante y decirle: Señor, aquí estoy, Dios. Tú sabes cuántos temores hay en mi corazón.
El miedo a quedarme solo, el miedo a que el dinero no alcance, el miedo al robo, al atraco, el miedo a la enfermedad, el miedo a que no me vaya bien, el miedo a que esta situación actual no cambie, Señor, en este año. Tengo temor, Señor. Y te pido perdón porque he aceptado el miedo en mi vida creyendo que es normal. Perdóname, Padre. Tengo temor a las malas noticias. Tengo temor a que me digan que a mis hijos les pasó algo. Tengo temor, Señor, a que el negocio no prospere, no salga adelante. Tengo temor a que algo me falle. Te pido perdón, Señor, por aceptar estos sentimientos de temor, de angustia, de aflicción, por dejarme encerrar por el enemigo en ese lugar que parece seguro, pero que no es tu voluntad. Perdóname, oh Dios. Y te digo, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo quiero hoy creer que tú eres mi Padre y que tu amor, Dios, me da espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy por la fe le digo a esa voz baja que me habla mientras duermo, que me habla mientras descanso, que me habla en cualquier momento y me dice que algo malo va a pasar, que se calle en el nombre de Jesús. Te callas, Satanás. Cada voz que viene a decirme que me van a robar, que me va a ir mal, que me van a sacar la plata de la cuenta, que va a venir algo contra mi vida, que me hace pensar tragedias, que me trae ese terror a mi vida. Yo le digo que se tiene que ir ahora en el nombre de Jesús. Me suelta todo espíritu de miedo, de terror, de temor, de angustia, de aflicción. Te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Dile a Dios que te libere de eso que te tiene encerrado, que te hace huir en esa mentira de vida que estás viviendo. Dile a Dios que te sane. Sáname, Dios, sáname. Yo hoy te desafío a que por la fe tú le digas a Dios que haga algo nuevo en tu vida. Haz algo nuevo en mí, Señor. He probado tantas cosas, pero tú eres la salida en mi vida. Ven, Espíritu Santo, a esta hora y llena mi corazón de esa seguridad, Señor, que tú estás conmigo, que tú me amas, que tú me cuidas, que tú tienes planes de bien para mí. Planes grandes y maravillosos, Señor. Yo clamo hoy, Padre, que vengas y rompas todo estancamiento en mí. Todo lo que parece seguro, pero que me tiene encerrado en ese lugar donde no me atrevo a dar pasos de fe. Ven, Señor. Ven, Señor. Y declaro que no soy un esclavo del temor, que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, oh Dios, porque hoy me declaro libre del temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy